En el noticiero, por supuesto, pero enfocado a la celebración del Día Internacional del Trabajo. Nos acompaña el abogado Christopher Zelaya. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros para hablar de las conquistas de la clase trabajadora, para hablar también cuál debe de ser o debería de ser el planteamiento de los trabajadores en su mensaje hoy, precisamente dirigido hacia el gobierno, a la empresa privada, y cuál es el papel que se tiene que jugar en una fecha tan importante. De manera que es para nosotros muy satisfactorio contar con la presencia del abogado Christopher Zelaya. Abogado, muchísimas gracias. Es un enorme placer que nos acompañe esta mañana. Mucho gusto, licenciado. Gracias por la invitación y gracias a toda la teleaudiencia que nos honra con su sintonía. El día de hoy es realmente importante, un día histórico para Honduras, recordar lo que se hizo, cómo se obtuvo el Código del Trabajo, cómo se lograron estas garantías mínimas. Y es importante conocer la historia para no cometer errores del pasado. Ahora, bueno, vamos a comenzar con esta nota introductoria y luego, por supuesto, ampliando aquí con nuestro invitado la mañana de hoy, el abogado Christopher Zelaya. La oposición asegura que la celebración del 1 de mayo solo refleja logros obtenidos por la clase trabajadora en nuestro país. La conmemoración del Día del Trabajador es sin lugar a dudas una de las movilizaciones más icónicas de Honduras, y parlamentarios afirman que esta representación del pueblo trabajador en las calles es simplemente el reflejo de años de lucha. Totalmente, nosotros somos de la clase trabajadora, nosotros venimos de la clase trabajadora y siempre estaremos con la clase trabajadora. Esa es nuestra genética, de ahí nacimos y ahí nos vamos a quedar. No queremos más la violencia en la calle, ni de parte del gobierno, ni de parte de la ciudadanía. Necesitamos paz, porque la paz trae el progreso, y el progreso trae bienestar para todos los sectores de la sociedad. Si respetan al pueblo, yo creo que nada va a pasar. Asimismo, ratifican la ardua lucha que a diario se realiza por los beneficios de los trabajadores a nivel nacional. Todos lo vamos a hacer porque es un derecho ciudadano. Yo soy trabajador así como usted que me está viendo en la pantalla. Todos somos trabajadores y el día de mañana es un día muy especial para celebrar y para exigir nuestros derechos, para reivindicar nuestros derechos también y para mostrarle al gobierno que cuando un pueblo actúa unido jamás será vencido y no hay imposición que valga, no hay proyecto de decreto que valga que venga con la intención de violentar sus derechos. Si ellos se mantienen unidos, pues seguramente vamos a salir avantes y victoriosos en todo. La ya reconocida marcha del 1 de mayo reúne a todas las centrales obreras del país en diferentes sectores del territorio nacional. Con imágenes de Brian Ramírez para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Abogado, que fue en 1886 en Chicago, aquella famosísima marcha, los mártires, cuando ellos estaban en el planteamiento de que la clase trabajadora solo 8 horas, después horas extras, algunos beneficios que no se habían logrado alcanzar. Pero en nuestro país, imagínense cuántos años pasaron. Del 86 tuvimos que vivir, por ejemplo, una lucha de la clase trabajadora que se originó en la zona norte del país, de donde somos oriundos orgullosamente, en 1954, aquella famosa huelga de los trabajadores de las bananeras. Correcto. Tanto en Lima, Tela y la zona de Coyoles Central. Licenciado, es importante también conocer la historia para entender cuál es el génesis, el inicio de los derechos del trabajador en Honduras. Previo a esa gran huelga bananera muy famosa de 1954, muchos años atrás se intentó organizar lo que son grupos, sindicatos, pero era realmente muy complicado porque existía mucha represión. Honduras se consideraba como un paraíso. ¿Por qué? Porque se le otorgaba a las transnacionales el uso de recursos naturales, mano de obra del trabajador prácticamente gratuita, y eso llamaba mucho la atención de este tipo de empresas. Fue así que el trabajador se fue indignando y buscando la manera de buscar conquistas justas para ellos. Aquí es el comienzo, por lo menos en nuestro país, de una verdadera lucha, de una verdadera conquista de la clase trabajadora. Nuestros padres, que en aquel tiempo eran empleados del estándar, por ejemplo, nos hablaron a nosotros de lo que realmente significó en ese instante para ellos una verdadera lucha, acompañado de
de dirigentes sindicales que en aquel momento se expusieron sus trabajos, pero que se logró de una u otra manera un avance en lo que fue las conquistas de la clase trabajadora en el país. La lucha fue genuina. Eso es lo que más resalto, era la necesidad de algo justo. Ellos peleaban por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, algo completamente adecuado. Trabajaban extensas horas, no existía el pago de horas extra, no existía pago de vacaciones, y es aquí donde yo quiero hacer ver que no podemos condenar la lucha organizada y pacífica, sino que ya hacer el llamado a que se haga de una manera organizada, no violentando los derechos de los demás, ya que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Pero es muy importante resaltar que a raíz de esta huelga se obtuvieron lo que son garantías mínimas del trabajador. Eso es lo que es el Código de Trabajo, establece garantías mínimas. No puede tener un trabajador menos que eso. Sí, bueno, y otro detalle, recuerdo perfectamente que el domingo se trabajaba y no lo pagaban doble. No lo pagaban ya doble. Después ahí sí, el domingo. El sábado se trabajaba, bueno, allá se entraba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero se trabajaba máximo hasta las 12 del mediodía. Ya después de esa huelga, si se trabajaba después de esas horas, le pagaban, como dicen, horas extras. Y el domingo se le pagaba doble al trabajador también. El pago era aproximadamente en ese entonces de $1.60 por día, que equivalía aproximadamente a 3 lempiras en ese momento. Es correcto, sí. Y pues es importante también hacer mención que desde el año de 1933 hasta el 49 estamos en un régimen de Tiburcio Carías Andino. ¿Qué quiero decir con esto? Que era aún mucho más complicado, ya que la prensa no cubría estas organizaciones, no cubría esta huelga, y ellos hacían lo que se llama también trabajo de hormiga. Poco a poco ir formando grupos, designaban personas que se encargaban de la vigilancia, arriesgaban sus propias vidas. Por eso debemos conmemorar este día y recordar esas personas que lucharon por los derechos de todos nosotros. Estamos hablando ahí, obviamente, de aquellos años del 40, de los años 50. Usted habló de lo del general Tiburcio Carías Andino, cuando en forma dictatorial pues, manejó el país en esos años. Pero viéndonos, y creo que estas son imágenes en vivo, ¿verdad? Bueno, ok, son imágenes que estamos recibiendo en este momento del sector de La Granja, donde van ya camino hacia el centro de la capital de la República. Ya centrándonos, abogado, en lo que es lo que sucede en este momento en el país, los derechos de la clase trabajadora en general, no solo organizada como tal, sino porque hay ahora beneficios que se han ido y que han costado muchísimo, se han ido logrando a través de muchas luchas de hombres y mujeres que han estado ligados a la dirigencia de la clase trabajadora. ¿Y cuáles son las diferencias que se pueden establecer de aquellos años a lo que estamos viviendo ahora con los trabajadores en el país? Ok, bueno, en aquellos años la lucha era aún más difícil porque sus vidas estaban en riesgo. Había un régimen dictatorial muy fuerte y estaba completamente prohibido manifestarse. Ahora lo que es la huelga y la manifestación es válida, sí entendemos, no podemos desconocer que existe represión, lo cual es absolutamente condenable, así como lo es los actos vandálicos contra monumentos históricos y todo eso, lo condenamos. Muchas veces no son ni siquiera personas que están protestando, que son parte del gremio, sino ajenas a los trabajadores, pues. Entonces hay una gran diferencia en ese sentido porque hay más apertura, pero aún hay mucho trabajo por realizar. Es completamente válida la protesta, es válida las manifestaciones y deben ser respetadas. Sí, tiene que haber garantías, por supuesto, lo que hemos dicho al comienzo de nuestra transmisión también por parte de las autoridades. Sí. Pero también los organizadores de estas marchas y en una fecha como hoy, sí, es bien difícil, yo sé, para ellos, pero hay gente, usted apuntaba, que se filtra, incluso a veces dicen que son de las mismas autoridades, sí, otros que hay gente de algún partido político o la misma inconformidad en la población por los tiempos que estamos viviendo, pero no se justifica bajo ninguna circunstancia que hayan hechos vandálicos que provocan con ello la propiedad privada, o sea, da... como sea, mucha tristeza a veces cuando algunos centros comerciales son destruidos, sí, prácticamente. El patrimonio nuestro también ocurrió antier
en estas manifestaciones que se dieron en el centro de la capital de la República. Pero ¿cómo hacer, abogado, en su concepto, entender tanto la clase trabajadora, gobernantes y gobernados, como para que podamos entender que el país nos necesita a todos? Claro. Y que si nos destruimos de esa manera, realmente vamos a perder todo, definitivamente. No solo es, por ejemplo, hay gente que cuando ataca instituciones del Estado o hace quemas, no están afectando al presidente. Claro. No sé, cuando incluso los tramos carreteros colocan llantas, queman llantas, no dejan pasar a nadie, no están afectando directamente al presidente. Sí. Están afectando incluso a otros compatriotas que van a hacer sus actividades de trabajo y que tienen una necesidad igual o mayor que lo que se están manifestando en ese momento. Claro, licenciado, entendemos también que se afecta enormemente lo que es la economía del país, pero también nos ponemos del lado de los trabajadores, que ellos quizás se sienten que si no realizan estas medidas de presión, no son escuchados, no son tomados en cuenta. Y en relación a la consulta que me hizo previamente, considero que el primer paso es desmarcarnos completamente del tinte político, hacer ver que los funcionarios, ellos no están por encima de la población. El pueblo es el soberano y hay que respetarlo, hay que tomarlo en cuenta con un diálogo verdadero y sincero, no con un monólogo. Ahora la población pues ha crecido, entiende muchas cosas que quizás antes no, y sabe cuando le están mintiendo. Sabe muy bien de que quizás un decreto que sea archivado puede ser aprobado en cualquier momento. Sí. Conoce cosas que antes dejaba pasar por alto y es muy bueno el acceso a la información y eso nos va a hacer tomar mejores decisiones y escoger mejores autoridades. Un buen ejemplo son esos dos últimos decretos que fueron retirados del momento del Congreso Nacional, pero que, por lo que usted apunta, abogado, no era necesario llegar a esas circunstancias. Entonces aquí es donde el gobierno como tal debe decir, bueno, para tomar alguna decisión de aprobaciones de leyes es importante escuchar a los sectores que en algún momento se puedan sentir perjudicados. Creo que tienen que actuar de una manera más pronta. Tanto llamar a los trabajadores, a todas las personas que tienen el derecho a manifestarse y que lo hagan, pero de una forma pacífica, siempre respetando la propiedad privada y a las demás personas. Vemos que un señor de avanzada edad pues tuvo un disparo, el gas ha afectado a personas de mayor edad, a niños, y eso es realmente lamentable, duele ver esas imágenes, esa situación, y pues el llamado es a que tomen en serio el asunto de que actúen de una manera pronta y no dejar que el problema se vaya agudizando cada vez más. ¿Cuál debe de ser el mensaje central de los tres representantes? Entiendo que va a hablar un representante de la clase trabajadora, de maestros, la presidenta del Colegio Médico y el diputado Juan Barahona, que es también nadie puede desconocerlo, es un reconocido dirigente de años. Sí. ¿Cuál debe de ser de fondo el mensaje que ellos deberían de plantear hoy en horas del mediodía? Bueno, enfocarse principalmente en lo que es el bienestar de la población en general, el bienestar del país y dejar a un lado los intereses particulares. Vemos que son sectores completamente sensitivos, lo que es salud, lo que es educación. Estamos tocando dos pilares fundamentales del país y no podemos tener parada la atención médica o dejar de impartir clases, pero entendemos también a los manifestantes. Aquí lo más importante es tener un diálogo sincero, correcto, y que se le abran puertas a los trabajadores, siempre designando sus líderes, personas que puedan negociar, que sean facultadas para hacerlo y que sea un diálogo verdadero, que evitar la demagogia, de eso ya se puede identificar muy fácilmente y más que todo actuar rápido, no dejar que el problema sea cada vez más grande. Ese sería mi punto, lo que yo recomendaría para evitar que sucedan situaciones como esta. Es un joven, en su caso, joven profesional, universitario, y tiene, no solo por juventud, pero una formación académica y una formación intelectual y preparación muy profunda de las situaciones que estamos enfrentando en el país. ¿Cómo se puede hacer en su concepto para que esto mejore? Es decir, es bien difícil, vienen organismos internacionales, recomendaciones, privatización de algunas instituciones del Estado, alcen el cobro de las tarifas de la ENE, alcen los combustibles. ¿Qué debe de hacer el gobierno como tal y el pueblo en términos generales para, en su concepto, poder mejorar un poco la situación difícil que estamos enfrentando en este momento, abogado? Ok, vemos que es doloroso, ya que menciona lo que sucede con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo que es la EH, es prácticamente impagable para muchas personas, recibos que aparecen del doble de lo que ellos pagaban normalmente.
y consumen la misma cantidad de energía. Eso no debe suceder. Inmediatamente debe intervenir lo que es el Poder Ejecutivo y buscar las acciones en pro de la población. Entonces, lo que se debe hacer es buscar soluciones integrales. Lo que es el populismo no ayuda en nada. Lo que produce es un endeudamiento del país, que crezca la deuda externa, pero el problema en sí no lo radica. Quizás buscar la manera, haría un llamado a buscar lo que es financiamiento para los emprendedores, porque es un tema muy importante. Trabajar en el tema de seguridad, un emprendedor, una persona que no tiene ningún trabajo, es imposible que le dé un crédito en un banco. O si va a solicitar un crédito con estos programas, le piden un aval solidario que nadie quiere servirle como aval. Entonces, buscar un programa, una apertura verdadera para que se puedan crear fuentes de trabajo. Lo de la amnistía me parece algo muy importante, siendo puntual. La ley de fomento a los microempresarios, donde da una amnistía de 5 años en el SAR y en la alcaldía, pero que no se está aplicando en la alcaldía. Entonces, hacer un llamado al cumplimiento de estas leyes, que sí son muy buenas, pero que se vigile, que realmente se lleven a cabo. Bueno, antes de despedirle, entendemos que hay un giro, un cambio de ruta, nos están diciendo en este momento, en la manifestación que iba hacia el centro de Tegucigalpa. Efer Guevara está con el diputado don Juan Barahona. Efer, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Adelante. Gracias, licenciado. Seguimos en vivo en este momento en la granja inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nos hemos encontrado al diputado y dirigente también, obrero, Juan Barahona. Diputado, ¿cuál es la ruta específica? Porque nos había explicado usted extracámara que les han cambiado el día de hoy la ruta para llegar hasta el centro. Si nos amplía esta información, buenos días y feliz Día del Trabajador. No, muchas gracias, compañero. La ruta que nosotros teníamos previsto es toda la calle Real, Obelisco, calle Real, Puente Mayor, llegando al Congreso, pero acaba de acercarse a mi persona un oficial de la policía que dice que no nos van a dejar pasar por el Puente Mayor, nos van a desviar ahí en la esquina del Puente Mayor a la izquierda para agarrar el Puente Soberanía. Subimos, llegamos a la esquina del edificio de finanzas, doblamos a la derecha para llegar al Parque Central. Esa será la ruta que nos ha impuesto la policía, no la que planificamos nosotros. Pero sí vamos a llegar al Parque Central, donde vamos a terminar esta movilización con la lectura del documento central de las organizaciones. Diputado, obviamente esta movilización es atípica después de lo que pasó específicamente con los proyectos de decreto en el Congreso Nacional. Usted como parlamentario, la oposición totalmente en contra. Totalmente es una movilización en un momento difícil, pero con una base moralizada, porque la lucha en la calle, la lucha organizada y movilizada permitió que los cachurecos se hicieran para atrás y dejar sin valor y efecto esos dos decretos. Eso ha moralizado la base y hoy esa motivación hará que la base llegue a las movilizaciones planificadas en todo el país. ¿Se espera, diputado, una movilización masiva el día de hoy? Sin ninguna duda. Todas las movilizaciones en todo el país esperamos sean masivas y pacíficas para no confrontar este día. Ahora, ¿cuál sería el llamado que haría directamente la clase trabajadora a las instituciones gubernamentales el día de hoy, diputado 1 de mayo? No, nuestro llamado es que respeten las leyes laborales, que respeten los derechos del pueblo, que respeten los intereses. Nosotros, cuando reclamamos, lo hacemos en base a derecho, en base a ley, cosa que no se nos ha respetado los últimos años. Bien, perfecto. Muchísimas gracias al diputado y también dirigente laboral Juan Barahona, quien en este momento se encuentra precisamente al inicio de la ya reconocida marcha del 1 de mayo. Licenciado Jorge Zelaya, amables televidentes, como ustedes pueden ver, ya las personas están alistando sus pancartas para poder iniciar esta movilización que se espera comience la misma aproximadamente a eso de las 8:30 de la mañana, con dirección como siempre hacia el centro de la capital. Con este informe retorno con ustedes, estudio. Buenos días. Bueno, solo es que sea, pero igual, abogado, como apuntaba Juan Barahona, llegan al centro, hacen sus discursos. El punto toral central es hablar de esas necesidades, pero debe de prevalecer el respeto. Las autoridades tratando de proteger
estoy seguro, el Congreso Nacional, el propio Cancillería Sí. y algunos puntos que son importantes y que, por ejemplo, de Hondutel, la misma alcaldía que fue incendiada en la manifestación anterior. Entonces, tratando de proteger todo esto, es que ellos están cambiándole la ruta, pero nada tiene que ver. Al final llegan siempre al centro de Tegucigalpa y van a dar sus discursos. Sí, aquí lo más importante es hacer el llamado, pues, tanto a las autoridades que se encarguen de la protección de la manifestación, del cuidado, del respeto también al cuerpo de bomberos, que hace una labor muy ardua. Tengo entendido que ellos, no sé por qué grupo de personas fueron víctimas de malos tratos, y hay que tener el respeto tanto por ellos como los miembros de la Cruz Roja y buscar consensos. Cada quien tiene una posición, entendemos, hay ideas políticas diferentes, pero se trata de tener tolerancia y hacer el llamado al respeto por ambas partes. Sí, bueno, que no haya vandalismo, los manifestantes que identifiquen si hay personas que no pertenecen, ellos mismos los conocen, honestamente se conocen cuando, por decirles, si van con los trabajadores de la ENE, entonces ellos conocen a su base, ellos se conocen. Sí. Y si es una persona que verdaderamente es media dudoso, como dicen, entonces igual preguntarle qué es lo que está pasando. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se aprovecha definitivamente. De hecho, tenemos la ventaja que ahora con el acceso al celular, en cualquier momento correcto, se puede grabar, y es como se ha documentado gran cantidad de sucesos, como lo que se dio el disparo de este señor, que afortunadamente hay videos, hay fotografías, y eso llevó a la captura de la persona que llevó a cabo esto, pues. Entonces, estar al pendiente y evitar que personas hagan este tipo de actos y que luego generalicen que la marcha está haciendo este tipo de situaciones. Abogado, muchísimas gracias. Ha sido importante, oportuna su participación. Por eso decía, no solo se trata a veces de gente en edad, como dicen, en edad avanzada. La historia se lee, la historia se conoce a través de los documentos, como dicen ahora, es bueno, con el internet, sí. Aunque muchos, y hablamos ya de los que pasamos de los 50, lo hacemos a través de libros, de la misma historia, pero hoy ha cambiado muchísimo y esa es la tecnología, ustedes que están jóvenes y que son profesionales. Nos ha agradado muchísimo contar con su presencia aquí, siempre lo dejamos 30 segundos para que se despidan nuestros amigos televidentes y radioescuchas en este momento, abogado. Ok, bueno, muchísimas gracias, licenciado, realmente es un honor que me haya permitido compartir aquí en su set con toda la teleaudiencia, gracias a cada una de las personas que nos ha honrado con su sintonía, y hacer el llamado, pues, al respeto por ambas partes, a buscar consensos, un diálogo verdadero, genuino, y dejar un poco al lado el tinte político y enfocarnos en temas de país, buscar soluciones integrales, que eso es lo que necesitamos todos. Perfecto. Abogado, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos siempre. En varias oportunidades conocemos acá en nuestros noticieros sus puntos de vista sobre la realidad nacional, sobre tópicos interesantes que estamos enfrentando, que estamos viviendo, y que es importante que hayan consenso. Lo ha apuntado el abogado Christopher Zelaya y lo comprendemos, lo entendemos, lo valoramos y sabemos que es necesario. Se están viviendo momentos difíciles en el país y para poder sacarlo adelante no solo se trata de la administración, no se trata tampoco solo de los empresarios, se trata también de los trabajadores comunes, quienes jugamos un papel fundamental en cualquier área en donde nos desempeñemos. Para que el país salga adelante, todos tenemos que involucrarnos en el cambio que verdaderamente se necesita y hacer nuestro trabajo con muchísima honradez, con una gran rectitud, con una gran disciplina y con una gran entrega. El abogado Christopher Zelaya nos ha acompañado, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos una vez más en contactos con nuestros compañeros que están diseminados en varios puntos de la capital de la República. Una brevísima pausa, quédese con nosotros y volvemos en un momento.